Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes. Hemos tenido unos problemas técnicos, pero finalmente vamos a grabar esta tercera parte del programa semanal de La Pica en Flandes por ese hueco, ese espacio que nos quedaba y lo vamos a dedicar precisamente a que el Conel Collins, desde su experiencia y su conocimiento sobre el asunto, nos ilustre sobre temas de memoria democrática, memoria histórica, que estamos viendo ya el absoluto despiporre que es todo esto. Aquí, por ejemplo, ha salido que de la fosa de André Unim no han hecho pruebas de ADN, o sea, realmente hay víctimas de la guerra civil a las cuales no hay que identificarlas. Y luego también ha salido en El Español una noticia que además yo he colaborado en su génesis, en el sentido de que se ha retirado el cuadro del Ministerio de Transportes del ministro de la época Franco y también de Su Majestad Juan Carlos I, que construyó la M30 y muchas autopistas, muchos desarrollos, muchos puertos, incluso el trasvase Tajo Segura. Parece que estas personas de un perfil eminentemente técnico, pues hay que también quitar sus cuadros. O sea, realmente es alucinante. Pero bueno, aquí tenemos el Conel para que centre la jugada al respecto de lo que nos interesa. Adelante, mi Conel, por favor. Bueno, pues el otro día me llamó la atención en televisión española el, voy a quitar la imagen Sí, sí. porque es molesto esta interferencia. Bueno, pues en un programa de televisión española que pagamos todos los españoles y que dirige un periodista que se llama Javier Fortes. Bueno, él escribe su nombre con X, no sé. Bueno, pues este señor hizo una entrevista a don Ramón Tamames, al que le dijo de todo. Lo llamó viejo decrépito, lo cual, aparte de una grosería, pues bueno, vulnera todas las disposiciones actuales de no discriminación por motivos de edad. Le dijo que si su familia le dejaba meterse en política a su edad, tratando de invadir su intimidad. Estuvo sumamente impertinente e ineducado, cosa que llevó perfectamente don Ramón Tamames, porque tiene muchas tablas, claro. Bueno, entre otras cosas, le espetó que estaba con un partido que no ha condenado la muerte de 50.000 españoles durante la guerra en retaguardia y posguerra. Bueno, esto por Franco, por el gobierno de Franco, y me pregunto yo, ¿de dónde ha sacado Fortes que en la retaguardia y en la posguerra fueron muertas 50.000 personas por el gobierno de Franco? ¿Los ha contado? ¿Por qué no dio la fuente? Cuando se hace una afirmación así, hay que dar la fuente para que sea creíble. El, el, bueno, pero yo sí le voy a dar algunos datos sacados de la causa general y del libro del padre López Teulón, inspirados por Satanás, que sí son datos fidedignos. Empiezo por la persecución religiosa que fue cruentísima y que muy bien historiada y cuantificada por el obispo de Badajoz, don Antonio Montero Moreno, pues está en un libro que se titula La persecución religiosa en España de 1936 a 39. Monseñor Montero Moreno es muy selectivo, ya que descarta cualquier asesinato del que no tenga pruebas documentales concluyentes. Da la cifra de 6.832 víctimas, de las cuales 13 eran obispos, 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 religiosos y 283 religiosas. ¿Y cuál era el motivo del odio que socialistas, anarquistas y comunistas tenían contra los clérigos católicos? Pues que les disputaban su público. Una gran parte de la clase modesta era católica, me atrevería a decir que una mayoría, y no era manejable por los partidos marxistas.
Por tanto, para llegar a captar las mentes de los trabajadores modestos, era imprescindible suprimir la religión católica. La Iglesia, con sus parroquias, penetraba hasta las partes más bajas de la sociedad. Los campesinos, los obreros industriales, entre los que tenía, entre estos últimos tenía bastante éxito el asociacionismo católico, con sus círculos católicos de obreros, promovidos por el padre Vicent, que hacían sombra a las casas del pueblo del PSOE. Educaban a gran parte de los niños españoles de todas las clases sociales, mantenían obras de caridad, especialmente las órdenes religiosas. Llegaban a todo el pueblo y tenían que ser destruidos, por lo tanto. Decían, los templos no servirán más para favorecer alcahueterías inmundas. Las antorchas del pueblo los han pulverizado. Las órdenes religiosas han de ser disueltas. Los obispos y cardenales han de ser fusilados y los bienes eclesiásticos han de ser expropiados. Esto escribía Solidaridad Obrera, publicaba Solidaridad Obrera el 15 de agosto del 36. La clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia, sencillamente no ha dejado en pie ni una siquiera. Hemos suprimido sus sacerdotes, las iglesias y el culto. Esto decía Andrés Nin en La Vanguardia el 2 de agosto del 36. Todo esto es comprobable en la biblioteca de La Vanguardia, en Solidaridad Obrera. Están ahí, los puede leer cualquiera. Bueno, pues esto decían los demócratas republicanos. La destrucción del patrimonio artístico de la Iglesia fue irreparable, ha sido irreparable, hasta el punto de que las exposiciones de las edades del hombre se celebran en Castilla la Vieja porque esta región estuvo durante toda la contienda en el lado nacional y por tanto no hubo destrucción del patrimonio artístico cristiano. En las regiones que estuvieron algún tiempo en el bando republicano, después rojo, no se han podido hacer porque no quedó casi nada. Arrasaron todo. Lo que queda son copias o reconstrucciones posteriores, pero los bienes auténticos fueron quemados o destruidos. Muy bien historiado este proceso este proceso de destrucción y barbarie por el sacerdote que les he hablado antes, y el libro se titula Inspirados por Satanás. Voy a hablarles también un poco de las checas. ¿Qué fueron las checas? La checa con K fue la primera policía política soviética, famosa por sus métodos crueles y criminales. En la España de la Guerra Civil la copió el bando republicano. Dependían las checas de los partidos y de los sindicatos. Las formaban partidarios generalmente incultos y fanatizados, dirigidos por jefecillos sin escrúpulos, facultados para hacer detenciones, requisas y asesinatos. El gobierno de la República no se fiaba de la policía gubernativa, porque la constituían funcionarios que tenían el hábito de actuar conforme a la ley y ante abusos y tropelías ponían pegas. El gobierno del Frente Popular necesitaba otro tipo de policía, que fueron las checas, formadas, como les he dicho, por partidarios incultos, ladrones y sumamente crueles, y cobardes por añadidura, porque era una forma de librarse de ir al frente a combatir. Las distintas checas se incautaron de locales donde establecieron sus sedes y tomaron los nombres de las calles o edificios donde estaban ubicadas. Así, la checa de Fomento, la del Marqués del Riscal, etc. En Madrid hubo probadas 226. El gobierno de la República estimó que a aquellas bandas debían de darles alguna cobertura legal y así lo hizo. Se constituyó un comité provincial de investigación pública en una reunión celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid
con representantes de todos los partidos y sindicatos que formaban el Frente Popular y presididos por el director general de Seguridad, Manuel Muñoz Martínez. Se les autorizó a que sin limitaciones ni formalidades de ninguna clase cometieran los asesinatos que estimaran convenientes. Bueno, le respaldaba el Ministerio de la Gobernación Ángel Galarza Gago del PSOE, que mantenía contacto frecuente con los chequistas e incluso siempre contó con el apoyo mafioso de las checas de Atadell y de Riscal por sus manejos, para sus manejos mafiosos y criminales. Bueno, y ya les seguiré contando cosas de la memoria histórica. Claro, tenemos que hacer memoria histórica de verdad, no como esas cifras que suelta un periodista y al albur sin ningún respaldo histórico ni documental. Muchísimas gracias, mi coronel. Yo sí, estamos prácticamente fuera de tiempo. La verdad es que el tema de la memoria democrática tiene que ser y va a seguir siendo muy trabajado de forma rigurosa, como ha hecho nuestro coronel. Es decir, las cifras, los datos, hay que probarlos con nombres y apellidos. Por ejemplo, el historiador don Antonio Nadal tiene la lista de todos los que murieron de la represión, vamos a decir, roja y blanca en la ciudad de Málaga. Es decir, ¿qué es eso de dar una cifra al por mayor? Es decir, qué falta de rigor y además qué atrevimiento por parte de Fortes, ese sicario, ese comisario político que además ridiculiza a una persona por sus canas, por su edad, cuando realmente la experiencia de ese hombre que viene del comunismo pone realmente en evidencia lo que es el sectarismo a la ley de memoria democrática. Es decir, los estudios históricos tienen que ser rigurosos. Y si se dice que ha habido 50.000 represaliados, es con nombre y apellidos. Y si no, pues tendrá que ser otra cifra, ¿no? Muchas gracias, mi coronel, una vez más por poner este debate en la cuestión que realmente nos aborda, que es el rigor historiográfico. Y como decía Azaña y también Millán Astray, caridad y perdón, o paz, perdón y piedad. Es decir, ¿a qué viene remover estas cuestiones ahora, después de 85 años? Porque un sujeto o varios sujetos que no saben lo que es la guerra porque la desconocen, salvo en televisión o verla de aquella manera virtual. Entonces, bueno, nada más, queridos oyentes, como ven, magnífica esta exposición. Hay que ir siempre a las fuentes, a la historiografía. Y nada más, animarles a que sigan con nosotros. Nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos.